Bueno, bienvenidos al nuevo ciclo de charlas con valor de Odo Broker. Es un placer volver a encontrarnos después del mes pasado que nos tomamos un mes de vacaciones. Volvimos con un tema más que coyuntural en base a la partida este fin de julio de Alejandra La Locomotora Oliveras, y bueno, quisimos tocar un tema que justamente estaba sobre la mesa y que inclusive nos toca acá en la ciudad de Santa Fe. Así que para eso tenemos el honor de poder contar con la presencia de Leandro Liotti. Él es fotógrafo, cantautor y es el director de fotografía de un documental que se llama La Locomotora, que trata sobre la última pelea profesional de Alejandra, pero también retrata un poco el recorrido de su historia tanto arriba como abajo del ring. Así que Lea, un placer, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y por permitirnos difundir este docu y todo lo que hacemos. Bueno, no, por favor, gracias a vos. Bueno, ¿querés contarme un poco tu historia, a qué te dedicas y cómo llegaste a trabajar con ella, con Alejandra? Bueno, yo en realidad estudié profesorado de matemática, nada que ver, y como hobby empecé a hacer fotografía, foto fija, digamos. Siempre me gustó la música desde adolescente, que toco y compongo y eso es como mi cable a tierra, y por tanto cuando empecé a hacer fotos de bandas. Después de las bandas empezamos a filmar, medio que el profesorado lo dejo de lado porque empecé a crecer exponencialmente en fotos y en el profesorado como que iba muy lento la cuestión. Y aparte me atrapaba más lo otro. Entonces empecé a hacer fotos, cuando dejo el profesor digo, bueno, compenso con algo que es, vamos a meter video. Ya que dejo algo, claro, sumo algo, ¿viste? Quería mantener la ecuación y empezamos a hacer producciones audiovisuales y ahí lo conozco a Andrés Bernetti en mayo, a partir de ahora, que es mi socio. Fundamos, bueno, yo ya había fundado Not Mama, pero él se suma y empezamos el área audiovisual de Not Mama, digamos, empezamos a producir un programa que se llama En el Taller, y junto con El Taller empezamos a hacer videoclips. Recibimos un par de menciones honoríficas en la Bienal del 2016 y de ahí como que nos damos a conocer con las bandas. Entre fotógrafo y colega teníamos una peña y ahí lo conozco a Claudio Branda, que era muy amigo de Locomotora. Yo a todo esto ni sabía que vivía en Santa Fe, tengo cero idea de boxeo, o sea, tenía cero idea de boxeo, ahora sé un poquito, pero la única pelea que vi en vivo en mi vida fue la pelea del siglo, digamos. Claro. Después no vi nunca más una pelea en vivo, digamos. Yo siempre digo que, o sea, lo que me llevó a trabajar con Ale fue contar su historia, no tanto el boxeo en sí, digamos, sino ella, que era una locomotora, digamos, literalmente. Y bueno, Claudio me dice, che, mira, ya lo intenté hacer 2 o 3 veces el documental, me gusta cómo están laburando, nosotros recién arrancábamos, llevamos un año produciendo videoclips o cosas así, nunca habíamos hecho películas, yo no tenía ni idea de cine, soy fanático del cine, pero nunca había dirigido cine, digamos. Mi socio sí había estudiado para eso, pero sí yo la tenía bastante clara ya a esa altura con fotografía y con iluminación y todas esas cuestiones. Y la verdad que el documental lo arrancamos, o sea, yo le digo sí, me sumo y seguro que mi socio también, pero déjame que le pregunte por las dudas. Y por supuesto que se copó y la primera reunión con ella fue con una Tascam. Bueno, el que estudió periodismo es un grabador de audio, digamos, porque dijimos, che, esta mina, la investigamos antes, ¿no? Pero era inabarcable toda la vida de ella porque cada día era una película. Cada día era una película, es así. Lo que hace ella en un día andaba para todos lados, le pasaban 10.000 cosas por día. Entonces dijimos, bueno, vamos a entrevistarla para ver quién es y qué vale la pena contar y dónde está la película. Claro, como un pre-acercamiento para ver para dónde ir. Claro, porque si vos querés abarcar todo no terminás contando nada, digamos, o te queda en una anécdota de YouTube, digamos. Sí. Y bueno, el otro día estaba desgrabando eso, o sea, en realidad desgrabando, no, volviendo a escuchar esa charla y ahí me doy cuenta que ella nos cuenta que su sueño es la pelea del siglo, que es la pelea
que relata el documental, pero todavía era un sueño de ella, digamos. Era la lucha por la igualdad de derechos, digamos. O sea, era una pelea en la cual ella podía combatir a 12 rounds de 3 minutos, con uno de descanso. Por lo general la mujer pelea a 10 de 2, digamos. Entonces su sueño era poder igualar las condiciones del hombre. Según ella, así ya no tenían excusas para que las bolsas, es decir, los premios por las peleas, equipararlo. Porque la diferencia, en un principio, cuando ella nos contaba, nosotros no le creíamos, diferencias abismales. No te estoy hablando de que cobra la mitad o el 25%. Uno cobra millones de dólares y el otro cobra $1.000, $2.000, una campeona del mundo por pelea. Digamos. La diferencia era abismal. Ella, en su primer pelea por el campeonato del mundo, que es la primera mujer que gana fuera de su país, contra Yaquinaba, la diosa del boxeo mexicano, gana con un brazo quebrado y la bolsa en ese entonces fue $2.000 que se los roban volviendo a su casa. O sea que, para que te dé una idea cuando, por ejemplo, cualquier otro boxeador de acá, o que los conocemos, digamos, son multimillonarios, derrochan y siguen siendo millonarios, digamos. Era muy guasa la diferencia, muy guasa, y la excusa de los promotores era, no, bueno, pasa que las diferencias de tiempo, de publicidad... Exacto. Pura excusa, porque en realidad las peleas eran igual de heavy, digamos. Bueno, no sé si querés decir. No, y cómo llegaron de eso a que la transición entre que ese era un sueño y se convirtió en realidad, y de ahí de hacer el documental en base a eso. Bueno, mira, cuando terminamos esa charla con la Tascan, dijimos, esto es inabarcable, claro. Cambiemos de estrategia. O sea, después de esa charla no descubrimos dónde estaba el documental todavía. Sabíamos que era de la vida de ella, sabíamos que había un sueño que ojalá se nos diera filmar, ojalá se le diera y ojalá lo pudiésemos filmar, pero no era una realidad. Entonces dijimos, bueno, vamos a... Y otra cosa que notamos ahí, que siempre cuento, es el cassette que tienen los deportistas de elite. Ellos no pueden decir cualquier barbaridad porque quedan pegados, digamos, entonces tienen como un cassette, el partido fue muy difícil, pero siempre son muy respetuosos. Entonces nosotros, para poder documentarlo, necesitábamos que se corra de ese lugar, y creíamos que la técnica, y lo intentamos así, es filmar hasta que se olvide que las cámaras estaban prendidas. Esa era la idea. Claro, estaba con ella. O sea, toda esta película se hizo con 0 pesos, por lo menos en toda la etapa de filmación y de viaje y todo eso, se hizo a pulmón completamente. Después, cuando ya se involucra más gente, ahí sí hubo que pagar diseñadores gráficos, hubo que pagar una banda para que haga la música y todo eso, y ahí ganamos unos premios que nos permitieron, unos apoyos del gobierno y unos premios que nos permitieron pagar todas esas cosas. Pero lo que fue nuestra labor fue todo a pulmón. Entonces, no siempre podíamos ir, pero cuando no podía ir yo, iba mi socio, cuando no iba mi socio, iba yo, y hay veces que podíamos ir los dos. Y así empezamos a recorrer charlas de ella, fuimos a entrenamientos de ella en su gimnasio, fuimos a, ¿cómo se llama esto? A conocer su gimnasio, a conocer a sus hijos, a su entrenador, viajamos a San Carlos a conocer a su entrenadora actual, y en el medio de todo eso nos llama, me acuerdo, y nos dice, chicos, salió la pelea del siglo. Nada, no te puedo creer que esto de lo otro. Quiero que vengan conmigo. Porque era siempre... Ahí ya había entablado una relación con ella. Sí, o sea, ya había chistes detrás de cámara, la pasábamos bomba, nos divertíamos, yo le hice sesiones de fotos, Claudio todavía estaba muy metido, o sea, como que nos acompañó un montón en el primer proceso. Me acuerdo que documentamos, que sale en el documental una sesión de fotos de Claudio, pero que después yo termino haciéndole fotos, y después le terminamos haciendo otra sesión de fotos cuando sale esta pelea, y después más sesiones de fotos cuando se vino con los títulos y todas esas cuestiones. Entonces todo eso fue como conocernos, prácticamente éramos amigos, charlábamos todos los días, o si no era en presencial era por WhatsApp. Y la verdad es que ella arriba y abajo del ring era muy humana, y era una locomotora, o sea, la energía que tenía arriba del ring era la misma energía que tenía abajo del ring, no la frenabas con nada,
y tenía una energía que contagiaba e invitaba al otro a cambiar, a querer ser mejor, por ejemplo, a nosotros nos contagió no teníamos mango, no teníamos equipo y terminamos haciendo una película. O sea, que una película documental es un proceso súper ambicioso de un montón de gigas, de años, más o menos. Fue un proyecto de 3, 4 años de laburo entre filmaciones, ediciones, o sea, eso no lo haces por cualquier persona. Obvio que la historia era lo más fuerte de todo, digamos, lo que movía, pero la energía de ella siempre fue el combustible de todos, digamos. Cuando el frío de la era claro, te cortaba los huesos. Y estábamos ahí a las 5 de la mañana filmando amaneceres en el medio de la montaña con el frío que te calaba. Y capaz que nos acostábamos a las 2 de la mañana porque éramos los últimos y los primeros en levantarnos, digamos. O sea, los últimos en acostarnos y los primeros en levantarnos. Porque ella cuando surge lo de la pelea les dice, vengan conmigo. Sí, ella viaja creo que una semana antes, pero ella nos dice, che, yo viajo ahora para hacer como una pretemporada y ustedes vénganse una semana antes, ya les conseguí hospedaje y viaje y comida. Y bueno, o sea, imagínate, o sea, nosotros no teníamos trabajo fijo, teníamos nuestros clientes, dejamos todo y nos fuimos, digamos. Claro. Como te digo, era la ventana de oportunidad para hacer eso que... Más que una oportunidad era, no sé, te contagiaba, o sea, era un proyecto tan interesante que sí, ¿qué voy a hacer? O sea, sí, se postergará lo que se tenga que hacer, claro. Lo que el laburo se postergará, se hará después, bueno, no se hará y listo, y nos vamos. Era como que la historia era lo más fuerte y la verdad no nos arrepentimos de nada, estuvo buenísimo. Bueno, yo viajé por primera vez en avión con este proyecto, digamos, por primera y última, creo, si no me equivoco, y ahora queremos volver para allá para reestrenar la película, claro. que no se dio porque entre cambios de gobierno y todo eso perdimos el contacto de muchos de los que nos hospedaron allá, entonces... yo he escrito, esta peli se estrena en el 2021 y he escrito y no he recibido respuesta y la semana pasada tuve la suerte de escribir a uno de los que era asistente nuestro allá y ahora es concejal, viste que se va escalando en política y dice, che, cuando quieran se vienen, allá hay un cine internacional de estrenos, así que golazo. Y bueno, nada, hemos viajado, hemos filmado de todo. Nos hemos encontrado filmamos un reencuentro con su padre, que el padre de Locomotora está postrado en cama, no tiene las 2 piernas, ve solamente un 10% de un ojo, él es un tipo con diabetes, y ella no lo veía hace un montón de tiempo y se reencuentra en el documental, o sea, le lleva salamine, todo eso está documentado. ¿Qué momento? Sí, fue duro, y por ejemplo, ese viaje... Yo ahora no me acuerdo bien si fue después o antes del título eso, no me acuerdo si fue antes o después, pero fue ahí nomás, o sea, o fue después de la pelea al toque o fue antes, muy poquito antes de la pelea, pero me acuerdo que fuimos y volvimos en el día de Córdoba, o sea, nos fuimos al medio de las montañas de Córdoba, fuimos y volvimos en el día, habremos salido 5 de la mañana y habremos vuelto, no sé, a las 10 de la mañana el otro día, digamos, una locura. Que como te digo, no lo haces si no tenés esa energía que... Me sacaste la palabra de la boca porque te iba a preguntar todo impulsado por la energía de ella. Sí. Pero aparte allá, qué sé yo, fuimos a una roticería de barrio porque ella vivió mucho tiempo en Córdoba, entonces allá la aman también. Claro. Y fuimos y eran todos conocidos, tenían todas las fotos. Por ejemplo, en esa roticería se veían las peleas de ella, todo el barrio de Córdoba donde ella se vivía, se juntaba en esa roticería. Entonces también filmamos esas cosas, nos dieron de comer, todos nos agasajaron, pero estuvo buenísimo. Y también viajamos a San Carlos para su entrenador, conocer el gimnasio de ella. Bueno, usamos otro documental como el de Brusa, que nos lo prestó un compañero, un colega, para sacar imágenes de ella de ahí también, porque no conseguíamos, claro, nadie nos servía imágenes de ella porque Locomotora estuvo muy peleada con la Federación de Boxeo, entonces nadie nos vendía ni nos quería ceder imágenes de ella, tuvimos que ingeniárnosla para
filmar algunas cosas de archivo, para conseguir cosas de archivo, pero no de medios populares, digamos. Van a ver que hay notas de medios de Córdoba que no se vieron en ningún lado, con Alejandra pelada completamente. Hay de todo en el documental. Y ahora que nombraste Brusa, claro, ella viene acá por él. Exactamente. Hay un tal cirujano, que era un boxeador de allá, que le dice, tenés que ir a Santa Fe. Ella en un momento, cuando pierde su título mundial, ella tenía un solo título mundial, lo pierde y la federación no le da más peleas. Le debía una revancha contra Tigresa Acuña, que nunca se la dio, y nada, ella estaba pasando hambre porque un boxeador trabaja de las peleas. Y ya, tras que, como hablábamos, las peleas pagan mal en el boxeo femenino, y ella encima no tenía pelea, no conseguía, un tipo le dice, che, andate a Santa Fe que está Brusa, que es el entrenador de Monzón, y que te vea entrenar y seguro te va a querer entrenar, y capaz que él te puede conseguir pelea porque es una eminencia. Sí. Y así fue. Primero no la quería entrenar porque no creía en el boxeo femenino él, y cuando la vio entrenar, que era una bestia, dice, bueno, yo te voy a entrenar, dice, y vamos, te voy a conseguir pelea. Y así fue, digamos, la volvió a entrenar y ahí consigue otros títulos mundiales ella junto con Brusa. ¿De la mano de eso? Sí. Sí. Qué bárbaro. Y por eso ella ya decide quedarse acá, digamos, o sea, como que después de ahí ya es un ícono acá en Santa Fe, digamos. Sí, tal cual. Como Brusa, ¿no? Sí, y que identificado también Santa Fe con el boxeo, eso es tremendo. Sí. Y muchas gracias. Sí, en realidad en Santa Fe sí es todo, digamos. Absolutamente. Pero es una leyenda del boxeo a nivel mundial, o sea. Sí, yo no sabía, como te digo, no vengo de ese palo, pero es como una especie de Bilardo, o más grande pero del boxeo, digamos. Yo la verdad que no sabía que el entrenador de Monzón estaba acá, pero no sabía la cantidad de campeonatos. Hay mucha historia de boxeo en Santa Fe, muy grosa, digamos. Y bueno, el documental usa la pelea del siglo como excusa para contar la vida de ella. Es decir, cuando aparece esta pelea dijimos, ya está, es esto. Esto es el esqueleto, es el eje que va a organizar la pelea. Y de hecho, esa semana que nosotros pasamos allá con ella, son 7 días, que son 7 capítulos de la pelea. 7 días previos, 7 días previos y así. Y no quiero spoilerear mucho, pero hay palabras claves que disparan dentro de la historia. Por ejemplo, cuando entrevistan a la boxeadora con la que se enfrenta a ella, dice que su ídola es Jackie Nava, esta diosa del boxeo mexicano. Sí. Termina de decir eso y nosotros usamos eso como excusa para contar que Jackie Nava fue vencida por Locomotora en su primera pelea por el título mundial, digamos, siendo Locomotora nadie, digamos. No la conocía nadie, fue a México prácticamente a que se le caiga de risa, porque necesitaban una boxeadora argentina así como para vender, porque siempre hubo pica entre Argentina y México en boxeo, digamos, y la llevan a ella como para llevar a un rival, la pasean por las radios y todos le dicen lo mismo, che, vos viniste a pasear acá, vas a salir a conocer, y el padre siempre era su entrenador en ese momento y le decía, mirá, dice, no sé si pasearemos o no, dice, pero pelea vamos a hacer. Y bueno, ella en la pelea esa se quiebra el brazo y la termina noqueando con el brazo no hábil, digamos, a Jackie Nava. Y fue histórico, porque fue la primera vez que una mujer vence en otro país. Fuera de Argentina. No, fuera de su país de origen, o sea, claro. Ninguna mexicana había vencido en otro lado y así. De visitante, digamos. Claro, exactamente. Y contaba que fue terrible, porque bueno, en el vestuario te tiraban barro, o sea, vos no podías precalentar, porque cuando uno va de visitante... Sí, totalmente inhóspito. Sí, hostil. Cuando vos vas de visitante sin que te conozca nadie, te hacen las 1001, digamos, claro. Así. Y lo que te dice todo boxeador profesional, vos vas a pelear contra el campeón del mundo y lo tenés que noquear, si no, no vas a ganar la pelea. Por más que lo pasees a piña toda la pelea, si no lo noqueaste, la pelea la perdés. Y ella fue con eso y vos ves la pelea y salió a matarla.
y salió a matarla, pero Jackie Navarro era una genia también, fue brutal esa pelea. En realidad todas las peleas de ella son muy sanguinarias, digamos, o sea, en el buen sentido, son muy buenas peleas de boxeo. De hecho, la que nosotros filmamos, que es la única pelea, siempre digo, es la única pelea que viví en mi vida en vivo. Imagínate que la productora que había adquirido los derechos de la película, de la pelea, no quería saber nada con que nosotros estemos adentro del cuadrilátero, que estemos ahí dando vueltas, porque ellos tienen sus cámaras, pagaron por pasar la película en la televisión, y no, ella se puso en Maradona, digamos, y dice, no entran los pibes, no peleamos. O sea, ellos están filmando la película de mi vida, no tienen nada que ver con la transmisión, ellos van a estar al lado del ring. Y me acuerdo que estaba sentado el Vichy Fuerte al lado nuestro, y viajaron varios deportistas de acá para allá. Y yo estaba, en ese momento teníamos las cámaras de foto, o sea, no teníamos cámaras de cine profesional ni nada por el estilo como sí tenemos ahora. En ese entonces teníamos cámaras de foto, reflex, con lentes, medio kit, te digo, y nada, y ganas de documentar. Y me acuerdo que tanto yo como Mayo metíamos la cámara dentro de la cuerda, así, volaba sangre para todos lados porque fue sanguinaria. Cuando vean la película lo van a ver. Y la mexicana, o sea, siempre digo lo mismo, cuesta ver, es dispar el físico entre Locomotora y la mexicana. En realidad era dispar el físico contra cualquiera de sus rivales porque era un animal para entrenar. Yo le he visto entrenar 10 horas, 9 horas por día sin frenar, digamos. Era un animal. Entonces siempre la diferencia física, pero la mexicana vos decís, no, la va a matar. Encima empatizamos con la mexicana porque ella y su entrenador eran un amor. Y empatizamos y dijimos, la va a matar. Cuando la vi entrenar a la mexicana dije, no, tremendo, le pegaba la bolsa y daba vuelta a la bolsa. Y en la pelea se ve, se matan a piña, pero se matan a piña. Y usamos un recurso que fue filmar en velocidades altas de obturación, que es raro en el cine, no se usa, porque la idea que surgió ahí en el ring, digamos, en el momento, dijimos, che, si filmamos, había buena luz, como toda buena pelea, había buena luz, y dijimos, vamos a filmar con velocidades altas, esto no me lo acordaba, pero después viendo la película digo, vamos a filmar con velocidades altas, entonces después podemos congelar momentos. Uno al filmar con muchos fotogramas, o sea, uno puede filmar con cierta cantidad de fotogramas por segundo. Si vos filmás con pocos, se ve la imagen borrosa porque el ojo, o sea, a partir de 24 el ojo es el cine, digamos, ¿no es cierto? A partir de 24, es decir, 24 fotos por segundo es lo que llamamos cine, digamos, ¿no? Más arriba que eso ya estamos viendo como mucho movimiento, digamos, mucho detalle. Nosotros filmamos como en 1000, 2000 fotogramas por segundo, lo que nos permitía congelar movimientos. Si queríamos pausar estaba la vena, todo, las caras dobladas. Entonces tiene mucho de eso y mucho efecto sonoro de las trompadas que se dan en la cara, cómo se desfigura todo, digamos, y se dieron por igual, digamos. Nada más que, bueno, no quiero poner, pasa algo ahí que bueno, define la pelea. Pero bueno, nada, fue histórico. Sí. ¿Y qué te queda de ella, de estar con ella ese tiempo en el sur? De estar con ella... No con la boxeadora, sino con Alejandra. Creo que las dos cosas son interesantes, ¿no? Realmente empiezo con la boxeadora y después me voy a Alejandra. La boxeadora es prácticamente inhumano lo que hizo, o sea, era una máquina. Claro. La mexicana llega muy bien con el peso, llega por debajo del peso, entonces podía comer tranquila, no necesitaba matarse entrenando, y Alejandra llega sobrepasada de peso. Entonces, los 7 días se mató de hambre, contaba gramos de calorías, o sea, se levantaba a las 3 de la mañana y mordía un pedacito de zanahoria o un tomate crudo y era, o sea, era una persona que sabía mucho de nutrición, muchísimo de nutrición y de entrenamiento. Había estudiado para eso, no es que... Sí. Porque sí. No es que comía poquito sabía todas las propiedades de los alimentos. De hecho, en el documental tira un montón de data de eso.
Y, y entonces fue, o sea, era inhumano las condiciones, digamos, de entrenamiento, que eran 9-10 horas por día y comer nada prácticamente. O sea, era inhumano. Y después llega la pelea y también es inhumano lo que comen en ese día que tienen de changüí. Una vez que ya se pesan, que pasa el pesaje y ya está. comen que dan asco. Y porque tienen que recuperar todo lo que perdieron. O sea, llegan a aumentar varios kilos en un día, digamos, es re loco. Y eso por un lado, o sea, el esfuerzo físico que vos decís. Me acuerdo un Viernes Santo, siempre cuento lo mismo, pero un Viernes Santo antes de viajar para allá, el entrenamiento, que ahí hice como un clic y digo, che, esta es la mejor del mundo. O sea, ella ya tenía 5 títulos mundiales, pero ahí dije, che, estoy viendo a la mejor del mundo hacer lo que mejor sabe hacer. Es como verlo a Messi entrenar acá, claro. Es como verlo a Maradona, es como verlo a Picasso adelante tuyo haciendo lo que mejor sabe hacer, o a cualquier artista que sea, bueno, de su disciplina, ¿no? Y eso también es una bola de energía que contagia. Cuando vos ves al mejor ves un gol de Messi que se pasea toda la cancha, vos decís, algo te transmite, ¿no? Sí. O te contagia. Eso por un lado. Pero esa misma energía que ella tenía arriba del reino para entrenar, también la tenía en la vida. De hecho, en el documental hay como un mini chiste interno que el transportista que nos llevaba a todos lados, ella lo cagaba a pedo para que no fume. Entonces, como que vos estabas al lado de ella, la secretaria de ella, la entrenaba, le controlaba si fumaba o no fumaba, pero o sea, porque la gente se sometía, digamos, a eso, o sea, era tal la energía de ella que te contagiaba y querías estar bien, digamos, ¿no? Ya mostraba esos rasgos de lo que por ahí la gente vio una vez que ella fue conocida, de esa persona motivadora que sacaba. Sí, yo creo que después con el tiempo eso se hizo medio meme, pero esa energía que ella tenía era así. Me acuerdo de estar de que estaba corriendo por el Parque Sur y un viejito viene y se le acerca y le pidió si la podía llamar a su hija, que estaba depresiva, estaba en cama, y ella la llama por teléfono, así como esa hay miles de anécdotas porque nos pasaron mientras estaba filmando el documental, y seguro un montón que se nos escaparon, y cada vez que hacemos proyecciones me quedo debatiendo con la gente porque surgen miles de esas y te enterás de cosas recopadas que vos decís, qué grosa. Y me acuerdo que le pide que la llame, por supuesto súper respetuoso, espero que termine de entrenar, la llama a la hija y estábamos todos atrás de cámara lagrimeando porque fue una llamada tremenda. Y nada, esa humanidad que ella tenía, lo que amaba el deporte, en realidad lo que amaba, el amor de ella por su profesión, es lo que me quedó. El perseguir un sueño prácticamente imposible y lograrlo, alcanzarlo, por más que después quizás la pelea fue ninguneada o no fue comunicada como corresponde. El documental se estrenó en el 2021 y si bien recibimos un montón de premios internacionales y anduvimos de gira, un montón de gente ni sabe que Locomotora tiene una película. Claro. Y se están enterando ahora. Y lo mismo con los subtítulos, un montón de gente ni sabe que no existe otra mujer y prácticamente existe un solo hombre que tiene la cantidad de títulos que tiene ella, y a su vez no tienen distintos pesos como ella sí tiene, digamos. Es uno de los récord Guinness que tiene. Claro, es uno de los récord Guinness junto con esta pelea que fue única, digamos. Y no sé si su primer pelea no es también récord Guinness por esto de que es la primera que pelea fuera y gana un Claro. Me parece que tiene esos tres. Pero bueno, nada, eso, el luchar por tus sueños, por más inalcanzable que parezcan, porque era una locura, o sea, pensar que la mujer podía luchar, primero que podía boxear, hace 30 años o 40, no sé cuánto, era impensado. Después, que podría luchar y en las mismas condiciones que el hombre, era una utopía y ella lo consiguió. Entonces, eso me deja, digamos, o sea, yo soy una persona que soy muy multitasking y hay veces que me dicen, che, ¿por qué no te enfocás en algo, no te dispersás? Y yo he visto hacer imposible a locomotores y a un montón de gente, entonces, ¿por qué no lo voy a intentar, digamos? Entonces, yo, a mí, digamos, me afectó de esa forma, o sea, yo puedo estar en 1000 proyectos y
enfocarme enérgicamente cada uno, porque he visto gente lograr lo imposible, digamos. Medio que esa enseñanza, el otro día recapitulaba qué me había dejado el documental y creo que es eso lo que me dejó, o sea, luchar por lo que te hace feliz o por tus sueños, digamos, que no sé si son lo mismo, pero eso es lo que ella me deja, por más que después nadie te lo reconozca, bueno, vos lo lograste y era lo que querías y lo lograste, digamos. Después lo que pase para el afuera es otra cosa, digamos, es otra lucha, digamos. Tu sueño es tu sueño y es Tal cual. el que vale. Tal cual. ¿Querés contarnos en qué está hoy el documental porque se reestrenó ahora? Sí, en realidad el documental lo hemos subido, nos agarra la pandemia y nos sirve de excusa para sentarnos a editar, porque merma el trabajo, imagínate, merman los eventos, merman los recitales, merman las bandas, y nos sale un montón de tiempo para poder enfocarnos y editar, que mi socio fue el editor y yo el colorista. También nos da tiempo para, bueno, nos salen estos apoyos, el fomento y un par más que nos permitieron contratar músicos, contratar diseñadores gráficos y terminar la película. Y hay un tiempo que la película tiene que pasar por festivales antes de estrenarse, porque si no, no te la toman en los festivales. Sí. Gana varios festivales, en particular uno que es Cine en las Alturas, que es un festival internacional, que creo que se hizo en Jujuy esa edición, digamos, pero es un festival latinoamericano. Y tenemos el placer de estrenarla acá en el Cine América en Santa Fe, en el Cairo, en Rosario. Esas dos funciones fueron con ella, fuimos con ella hasta allá y acá, y se quedó hablando con el público, debatimos con el público, estuvo hermoso, y eso también fue medio un mesías ella entre la gente, me acuerdo. Eso fue re loco. El Cairo, vos lo dijiste, todo muy maradoniano. Sí, realmente prácticamente un mesías entre la gente, tengo esa imagen, digamos. Y después para Buenos Aires, en el Gamón, ella no pudo ir, no me acuerdo qué había pasado en ese entonces, creo que estaba trabajando en otro lado o algo así, pero lo difundió y todo, pero tuve el placer de ir, yo todavía era uno de los confinamientos de pandemia, o sea, la capacidad eran menores, pero pude ir y debatir con la gente, estuve en 2 funciones creo, de 3 que se hicieron, y se armó unos debates súper interesantes no sobre boxeo, sino sobre la igualdad, digamos, feminismo y derechos. Y la verdad que se entendió el mensaje, que no es solamente la historia de la locomotora, sino una historia de lucha por los derechos de la mujer, digamos, por la igualdad de la mujer, en este caso en el deporte. En un contexto del boxeo, claro. Pero no es solamente la historia de locomotora, sino que hay más, digamos, hay más que eso, es más profundo que eso, digamos, la peli. Fue muy bien recibida, y después de todas esas giras, se estrenó en La Plata también en un festival, y después de todas esas giras decidimos, bueno, firmamos un contrato sin rédito económico, pero un contrato para que se proyecte, para que esté disponible en la app de Contar, para que todo el mundo la pueda ver de forma gratuita, digamos. La pasó en su momento Deport TV, y me acuerdo que fuimos a una reunión de productores audiovisuales acá en El Molino que organizó el gobierno provincial, y bueno, de ahí conseguimos el contacto de un par de canales que proyectaron, eso habrá sido 2022, y después ya decidimos subirla libremente a YouTube. Cuando se vencieron esos contratos, decidimos subirla libremente a YouTube para que todo el mundo conozca su historia. Y bueno, pasa lo que todos sabemos que pasó, y la verdad que ahora es como un homenaje a ella, o sea, donde podemos ir, vamos con la peli, como te digo, sin fines de lucro, porque no nos interesa que la peli se vea, que esta lucha se vea y se valorice, porque no han vuelto a pelear de nuevo con estas reglas, digamos. O sea que fue eso y no se avanzó más, y nos interesa eso y nos interesa homenajearla, porque la verdad que el jueves pasado en Tribus aparecieron historias nuevas, yendo a ruedas de prensa me enteré que el padre se reencontró con su primer amor y se fueron a vivir juntas. O sea, alguien vio la mujer, la película, vio la película, la mujer esta, la llama locomotora, no sé cómo conseguir el número, le pide el número del padre y se lo lleva a vivir con ella
Entonces, en el primer amor del padre se reencontraron, fue re loco, eso me enteré en LT10, eso, me contó uno de los periodistas, yo no lo sabía, y así como eso aparecieron mil historias, o sea, había gente que había entrenado con ella, que había formado chicos, que habían sacado chicos de las drogas, porque el boxeo para ella también era una herramienta de integración social, digamos, y por eso creo que ella se mete en política, digamos, para poder conseguir una ley de boxeo, de deporte, digamos, que le permita seguir trabajando con las juventudes, con las mujeres y integrando socialmente, digamos, ¿no? Qué bien, o sea que ahora el documental sigue disponible, libre. Sigue disponible en YouTube, pero vamos a salir de gira por las ciudades. Ahora, el martes que viene, 19, estamos en Rosario. Se va a reestrenar allá, en otro cine. Va a ir un periodista deportivo, que en este momento no recuerdo el nombre, y vamos a hablar juntos. Hay un proceso de una escritura de un libro sobre el documental y sobre todas estas experiencias que te estoy hablando, que va a ir acompañado de todo el material audiovisual que no se pudo meter en el documental, porque imagínate que eran horas, gigas y teras de filmación, que bueno, que se pueden armar fotolibros, hay fotos hermosas que no se han publicado, que hay veces que cuando hay proyecciones las pongo a pasar en círculo ahí para que la gente las vea, sesiones de fotos, bueno, muchas de las sesiones de fotos que vimos en los medios estos meses salieron de ahí, por supuesto nadie nos mencionó, y nada, la verdad que es una historia que merece ser contada, es una lucha que merece ser revalorada, y una peli que merece ser vista porque tiene comedia, o sea, por momentos te reís porque ella era un chiste también, o sea, era una persona muy graciosa, y a su vez te emocionás porque la energía que contagiaba se contagia y emociona, y a su vez tiene momentos tensos de pelea que te ponen la piel de gallina. Siempre pregunto lo mismo, si estamos ahí, se siente con cada pin, se sienten esos ruiditos, y yo lo estoy imaginando, lo estoy escuchando. En todas las proyecciones me pasa lo mismo, pues son muy fuertes. La pelea final es muy fuerte, se matan. Hay muchísimo material de archivo inédito que la gente, poner ahí una locomotora pelada que no muchos recuerdan. Hay de todo. Hay ella en su fiesta de 15, con su torta de 15, hay de todo. Hay material de ella de bebé, su primer pelea, cuál fue su primer pelea amateur, obvio. Sí. Hay de todo. Se van a informar sobre su lucha y sobre quién era ella debajo del ring, y se van a reír, se van a emocionar y se van a comer las uñas en la pelea final. Bueno, creo que no hace falta decir más nada, más que lo vean, porque evidentemente es algo que es necesario ver. Bueno, más que el que le puede gustar o no, es una historia que vos dijiste bien, debe ser contada y debe ser vista, porque a todos nos va a dejar algo. Así que bueno, te agradezco muchísimo por haber vertido toda esta vivencia en este tiempo. Muchísimas gracias por el espacio, y bueno, ojalá la gente se cope y se proyecte en muchos lados más. Y si no, la pueden ver gratis en YouTube como Locomotora Documental. Bueno, así será. Muchas gracias a todos por estar al otro lado, y bueno, sigan conectados que van a venir más historias como estas que sin dudas agregan valor. Un placer, hasta luego.